Sebastián nos va a hablar sobre el puente generacional del deber al deseo. Sebastián es licenciado en Administración de Empresas, consultor de empresas familiares certificado, posee una amplia experiencia en la elaboración de protocolos familiares y estructuras de gobierno para la dirección de las empresas y la familia y se desempeña actualmente como consultor senior en CAPS Consultores, de forma tal que, Sebastián, bienvenido. Bueno, Juan, muchas gracias. Deme un minuto que voy a compartir la pantalla y te mandé la solicitud, Juan. Ahí está. Bien, bueno. Buenas noches a todos. Un placer estar nuevamente en las jornadas de empresa de familia. En estas temáticas que venimos escuchando, ¿no? Respecto a la elección del lugar que queremos ocupar en la historia y sobre todo en esto pensando en la empresa a futuro. Y me quedé con el video de inicio. Me quedé con el video de inicio desde un lugar de adoctrinamiento, ¿no? Una manera de seguir funcionando, una manera de gestionar los negocios tal cual lo hicieron unas generaciones fundadoras tan exitosas por momentos, pero que ya no alcanza para las segundas o terceras generaciones que vienen en búsqueda de un propósito, de un sentido del para qué estoy dentro de la empresa, para qué quiero continuar con la empresa familiar, cómo quiero continuar y cómo hago para dejar mi huella, mi impronta y hacer algo propio desde mi lugar, siempre en conjunto, ¿no? Con la generación fundadora y con las demás generaciones. Un poco de esto quiero hablar, del puente generacional en esta primera generación, estas segundas y terceras generaciones, la creación de espacios de diálogo, de escucha activa entre los miembros para poder construir una visión a futuro. De ahí que el deber, el cumplir un mandato, la forma de gestionar un negocio ya no alcanza, es necesario darle lugar al deseo y a la oportunidad y a la transformación dentro de la empresa familiar para las siguientes generaciones. Dicho esto, me gustaría empezar compartiendo un poco las problemáticas. Acá quiero hablar de algunos casos, de lo que está sucediendo en esto que exigen o quienes llegan a la consulta, ¿no? Estos miembros de la familia. Y hay algo que se repite y que a mí me llama mucho la atención. Porque antes llegaban no solo las generaciones fundadoras, fundadores o fundadoras que tienen 50, 70 años de edad, que pensaban o pensaban se empezaban a repensar el tema de la finitud de la vida. Y venían en búsqueda de un servicio que es la planificación patrimonial sucesoria, en búsqueda de la protección del patrimonio familiar, algo que ya consolidaron, cómo hacer para que esto continúe en manos de las siguientes generaciones y sobre todo cómo poder regular, proteger a los hijos en ese sentido, sobre todo pensando a conflictos futuros, ¿no? Entre los herederos. Y desde este lugar que llegan a la consulta distintas generaciones. Una segunda, tercera con edades de 30 a 40 años que vienen pidiendo orden, vienen pidiendo profesionalización, protocolo como herramientas. Pero eso voy a hablar un poco más adelante, porque quiero seguir en esto que está sucediendo, ¿no? Hablar un poco del diagnóstico de lo que está pasando. Estos fundadores, que digo, que están dentro de la empresa familiar hoy día, eh, debido a los cambios sociales, tecnológicos y de salud, la expectativa de vida ha aumentado. Y nos encontramos con fundadores que tienen 70, 80 años, que están al pie del cañón en la empresa. Están en los puestos más operativos, ¿sí? Cumpliendo las mismas funciones, también en puestos estratégicos, desarrollando negocios, con ese perfil comercial y tan visionario y que también le hizo para crecer la empresa hasta donde la llevaron, que se encuentran bien de salud física y mentalmente en estas edades avanzadas, todo esto que tiene que ver con lo que estamos escuchando ahora de la nueva longevidad, ¿no? Con este deseo de continuidad, de seguir teniendo un lugar de espacio, de poder y de decisión dentro de la empresa familiar. Esto que está buenísimo por un lado tiene un contrapeso, ¿no? Que empieza a ver, o lo que notamos, que hay retrasos en los procesos de sucesión en la gestión de la empresa. Es decir, la sucesión ya no se activa tanto por la vejez o por la enfermedad, sino que empiezan a convivir dentro de un ámbito de de la empresa familiar ya distintas generaciones. Fundadores, segundas, terceras e incluso tenemos clientes con cuarta generación. En ese sentido, empiezan a haber choques, choques intergeneracionales, formas de ver la vida, formas de ver el trabajo
totalmente distintas. Y como comentaba en estas nuevas consultas de personas de generación entre 30 y 40 que vienen a la consulta pidiendo orden y profesionalización, cuestiones que por ahí van en búsqueda de organizarse de otra manera, genera desconfianza en esta generación fundadora porque ven que a mayor burocratización de la empresa o mayor profesionalización de la empresa, creen que se pierde esto que los ha hecho tan exitosos, que es la agilidad en la resolución de la necesidad del cliente, ¿no? Son siempre la cara visible frente al cliente, resuelven la demanda instantáneamente y esto creen que estos nuevos procesos se va a perjudicar. Incluso el otro día escuchaba a un empresario diciendo que los hijos están creando una municipalidad. Y me llamó mucho la atención, la verdad, esa frase. Bien, ¿cuáles son las consecuencias de este retraso que estamos viendo? Es hijos profesionales, en muchos casos, que quedan en un rol de espera, ¿no? A ver qué pasa con la función del fundador en ese sentido, en qué lugar se empieza a ocupar. Pero acá quiero hablar de la tensión esta intergeneracional en la empresa familiar, porque es algo que también se vive, y los voy a sacar de este sistema y los voy a llevar a nivel social. Lo que se ve mucho es la fragmentación, permanentemente la segmentación en la sociedad, donde se ha perdido el espacio de poder dialogar, de poder compartir diferencias, poder sostener conversaciones difíciles en pos de construir algo en conjunto. Y en ese sentido, ahora sí vuelvo a la empresa familiar, es algo que también se ve, porque muchas veces una manera de resolver estos conflictos tiene que ver con un fundador que se ubica siempre en un rol de presidente, como si no tengo la última decisión en la empresa familiar, y que logra bajar el conflicto para darle mayor autonomía a las generaciones siguientes, ubicándolo en diferentes áreas. Pero aún así se rompe ese puente que debe existir para la continuidad, para el futuro de la empresa familiar, intercambiando ideas, opiniones, conversando y espacios de reflexión. También provoca riesgos de desmotivación en los miembros de la segunda, tercera generación, fuga de talento, no solo en los miembros familiares, sino también en los empleados que llevan muchos años junto al fundador. También escuchamos esto muy seguido, ¿no? Gente de 50 años que está próxima a jubilarse y no ve una continuidad, no ve que haya conexión entre esta primera y segunda o tercera generación, por lo tanto no ve un plan estratégico a largo plazo, una meta en común en la cual se sientan incluidos, ¿no? Y esto, por lo tanto, trae mucho conflicto. Bien, como decía, estas segunda, tercera generaciones que llegan a la consulta vienen en búsqueda de ordenamiento, profesionalización de la empresa familiar, que a la vez piden aprender el modelo y la visión del negocio de los fundadores porque tienen conocimiento, ya han hecho una carrera dentro de la empresa familiar, pero les falta entender cómo llevar adelante estos negocios que han hecho exitoso por parte de los fundadores. Sin embargo, nos gusta indagar, empezar a entender bien las necesidades que están trayendo. Y es acá donde nos encontramos que no solamente vienen a preguntar cómo seguir con la empresa familiar, sino que vienen a replantearse ellos mismos la búsqueda de un propósito, de un sentido del para qué vamos a continuar, ¿sí? ¿Cómo vamos a continuar? ¿A través de qué manera lo vamos a hacer? Siempre pensando en poder apropiarme de la empresa familiar, ¿sí? Y dejar una huella. Y hay algo clave que en esta convivencia de varias generaciones se empiezan a vislumbrar diferentes sentimientos que también me parecen importante subrayar, que tiene que ver con que una generación por momentos se siente desacreditada y desautorizada, esta nueva generación, porque van construyendo, y quieren tener espacio, vienen pidiendo pista para tomar decisiones y se encuentran con un techo, que es el padre fundador o la madre fundadora, en ese sentido, y desacredita y desautoriza todas las decisiones que toman frente a clientes, proveedores, generación de nuevos proyectos y demás. Quiero remarcar un sentimiento que a mí también me llama la atención de la primera generación, en ese sentido que se sienten desplazados y que también es necesario atenderlo, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si algo le pasa a mi padre? También esto, ¿no? Que nos encontramos con que han creado un imperio y no saben cómo continuarlo el día de mañana porque, de vuelta, insisto en que hemos perdido el espacio de reflexión, de diálogo y de construcción en conjunto. ¿Qué necesitan? En definitiva, ambas generaciones. Ser escuchados. Como dije, por un lado, este sentimiento de sentirse desplazado por momentos,
¿sí? No sucede en todos los casos, estoy hablando en una generalidad, pero es necesario trabajarlo. Y lo mismo por parte de las segundas generaciones, esto de escuchar sus expectativas, sus necesidades. Son generaciones que no quieren repetir lo que se hizo, pero saben que fue exitoso. Necesitan conversar con sus padres, no saben cómo hacerlo porque se sienten desacreditados y desautorizados, y quieren encontrar un sentido, un propósito dentro de la empresa, no simplemente cumplir órdenes o continuar una gestión como lo hizo el padre o la madre fundadora. Bien, entonces veamos que dentro de la empresa familiar convergen dos maneras, dos generaciones, perdón, dos maneras de pensar la empresa, ¿sí? Por un lado, una generación fundadora que hizo todo lo que ha hecho en cuanto al emprendimiento con esfuerzo, con mucho riesgo, mucho sacrificio, ¿sí? Con un capital muy paciente, e incluso ha atravesado situaciones económicas dentro de nuestro contexto de país que los ha hecho estar permanentemente en el control, ¿no? Porque muchos de ellos o se han fundido, ¿sí? O tienen el temor a fundirse. Y eso también es entendible. Esa fantasía que nos encontramos en los fundadores. Fantasías o a veces realidad, insisto. Pero ¿qué hace? Que estemos en el detalle, controlando permanentemente cualquier tipo de operatividad diaria, estratégica, está en todos lados, ¿no? La identidad de ese fundador está unida al negocio, ¿no? Esto de viven por el negocio. Y tiene una visión unipersonal, porque muchas de las decisiones en este emprendimiento fue acompañada quizás por alguna pareja o una esposa, esposo, algún miembro de la familia, pero las decisiones las tomaron ellos, ¿sí? Y esto conlleva dificultades a la hora de poder delegar. ¿De qué es esto de delegar funciones? De salir de golpe de las decisiones más importantes para ellos de la empresa, ¿no? Dejarlas en manos de una generación distinta. Y acá quiero hablar de la nueva generación que entra con un contexto totalmente distinto en cuanto a una estructura consolidada, económica y patrimonial, por lo tanto parten desde otro lugar, ¿sí? Y buscan un propósito en ese sentido, ¿no? Buscan deseo de autonomía, perdón, de cambios, quieren vivir con el negocio y no para el negocio. Acá viene el choque intergeneracional porque ven a sus padres que han trabajado de sol a sol, incluso reclaman mayor presencia desde el sistema familiar en ese sentido. Y ellos entienden que buscan un equilibrio entre lo personal y lo laboral. Busca necesidad de proyectarse y acá vuelve a aparecer un sentimiento que voy a hablar más adelante que me parece muy interesante que tiene que ver con el atrapamiento que siente esta generación dentro de la empresa familiar. Dudas existenciales, si me quedo o me voy, ¿qué pasa, no? ¿Quién soy si me voy de la empresa familiar? Hay mucha confusión. Entonces, necesitan hacer una visión compartida, juntarse con la primera generación, entender que para seguir y para continuar la empresa de futuro requiere espacios de acuerdos, de consenso y sobre todo de acompañamiento con pares, que pueden ser los hermanos o primos en ese sentido, y construir una visión en conjunta. Y su temor pasa por repetir, no repetir este mandato, ¿no? Sin poder cuestionarlo en ese sentido. Entonces, el contraste que existe entre el deber y el deseo, esta sucesión muchas veces se vive como un deber, como una carga, una responsabilidad impuesta en esta generación. El deber implica cumplir un mandato, sostener un legado y continuar una forma de hacer los negocios, de las cosas que seguramente hayan sido exitosas, pero hoy no necesariamente puedan ser elegidas. Como decimos, esto ya no alcanza, es necesario un espacio de reflexión, de diálogo entre generaciones y empezar a abrirle paso al deseo, escuchar expectativas, escuchar necesidades y lo que más me interesa, y vuelvo al punto anterior, es compartir diferencias, poder nutrirnos de la diferencia. Las diferencias aprendemos y de ahí es que es necesario co-crear una visión compartida para el futuro de la empresa y de la familia. Dato no menor es el fenómeno del atrapamiento, y este sí es un sentimiento de la segunda generación que a mí me preocupa muchísimo, porque genera no solamente problemas a niveles de salud física y mental, sino que nos encontramos, porque una cosa es cumplir un mandato y un legado que puede traer fastidio o no, va a depender, ¿sí? Pero el hecho de sentirse atrapado en la empresa familiar genera algo más, es un sin salida. Es mi autonomía, mi forma, mi persona, quién soy si no estoy dentro de la empresa familiar. Entonces acá empiezo a proyectarme. Si me voy de la empresa familiar, nos encontramos con generaciones que vuelven enseguida y ni hablar, si económicamente a ellos les brinda una comodidad
que hace que se queden en ese sentido, pero aparece la desmotivación, la angustia, ¿sí? El enojo, el fastidio y este sentimiento. Entonces es necesario atenderlo en ese sentido. Y como decía, piden un orden, pero cuando hagamos ese orden encierra un reclamo hacia los fundadores de más espacio, más decisión y sobre todo más validación. Bien. Estamos ante una oportunidad estratégica clave porque este contexto nos exige, no nos pide, nos exige cambiar del enfoque. Es decir, de pasar del mandato a la construcción en conjunta, de la imposición a la co-creación, esto de vamos a continuar una forma de negocio, vamos a co-crear una forma distinta. De una empresa que fue hecha por alguien a una empresa que es hecha para alguien, y que el verdadero desafío en esto es construir un puente entre una y otras generaciones y no continuar una repetición del negocio. Estamos ante las puertas, digamos, de poder transformar, de que la empresa se constituya un espacio, un ámbito de transformación, una plataforma que dispare el desarrollo personal para todos los miembros de la empresa familiar. Bien, ¿cómo seguimos ante estos desafíos, ¿no?, que se nos presenta, este escenario que estuve planteando? Creo que lo principal es entender la complejidad en la que estamos inmersos dentro del sistema empresario familiar. Y para ello les voy a mostrar un modelo muy claro que tiene que ver, que fue elaborado en Estados Unidos por John Davis y Tajuris en el año 1982 como objeto de estudio de la empresa familiar. Miren el poco tiempo que tiene, pero lograron diferenciar tres sistemas distintos que convergen dentro de uno. Por un lado tenemos la familia, ¿sí?, un sistema que se mueve por lo afectivo. Esa es la lógica de funcionamiento, el interés. Y cuando hablo de lo afectivo, hablo del amor, de la contención, de la solidaridad, del acompañamiento en la familia, pero lo afectivo en sus dos caras. ¿Cuál es la otra cara? Los celos, las competencias, que habló Eduardo hoy, las rivalidades que pueden existir entre padres e hijos, ¿sí? Las historias compartidas entre hermanos, el sentimiento de culpa también. Miren cómo esta institución familiar, que es antiquísima, se viene a mezclar en un sistema empresario que no tiene más de 250 años, que se mueve por una lógica y un interés distinto, que tiene que ver con rendimientos, objetivos, comunicaciones formales, descripciones de puestos, jerarquías, ¿no? ¿Cómo hacemos para mezclar esto que pasa en la familia en este sistema empresarial? Y en ese sentido es ordenarlo, poder establecer diferencias, empezar a diferenciar estos sistemas, profesionalizarlos en ese sentido. Y estos puntos clave los ayuda a nuestros clientes a poder identificarse, ¿no? Como si ubicamos al punto 5, por ejemplo, me parece muy interesante porque cuando hablamos únicamente de familiares, acá ubican a los familiares políticos. Y es un miembro que siempre es necesario regular dentro de este sistema porque tiene interés para bien o para mal dentro del sistema empresario familiar. Estos son los números puros. El 7 tiene un interés únicamente empresarial. Acá ubicamos a los empleados, ¿sí?, que brindan Ya un está servicio y la. esperan una remuneración. ¿Dónde está mis llaves? ¿Las viste? Hay un micrófono abierto, Juan. No sé si se puede Eh, pescar. Bueno. Por otro Leo lado tenemos... Donofrio, si puedes apagar el micrófono, gracias. Bien, continúo. El sistema propiedad, que se mueve por una lógica de interés, ¿no? De soy propietario de las acciones, propietario de las cuotas partes, ¿qué me interesa? El rendimiento del capital aportado, los dividendos, ¿sí? Eso es lo que tracciona este sistema. Y estos puntos son los que acabo de nombrar, el 5, el 7 y el 6, que quedan por fuera, digamos, que no son tan conflictivos, pero vayamos a lo que nos genera la confusión. Son los puntos 2, 3, 4 y 1. El 2 es el miembro familiar que trabaja en la empresa. Miren, empiezan a haber dos intereses distintos, ¿sí?, que es necesario ordenar. El punto 3, que también nos encontramos con los clientes, son familiares que no quieren estar en el día a día de la empresa, ni dirigir, ni gestionar, pero sí son propietarios. O sea, sí traccionan desde el sistema familiar y desde el sistema propiedad. Y el punto más álgido de todos estos, el más cuestionable, es el punto 1, donde nos encontramos al miembro que es familia, el miembro que está dentro de la empresa, trabaja, está en el día a día, pero también es propietario. Miren los tres intereses en los cuales está inverso y que es necesario reglar, que es necesario ordenar, ¿sí? Por eso me parece muy interesante partir de acá como forma de diagnóstico.
Pasamos a las herramientas para poder ordenar, ¿no? Acá venimos a decir la metodología que nosotros ofrecemos, que es la planificación estratégica paralela en las empresas de familia. Porque por un lado decíamos que tenemos el sistema familia, por otro lado el sistema empresario, ¿sí? Trabajamos en conjunto en ese sentido para poder planificarlo a futuro, siempre pensando en el éxito del negocio, que pueda continuar, si es el deseo, y sobre todo, y lo más importante, en que las relaciones de las personas se armonicen, se puedan vincular dentro del sistema empresario de otra manera mucho más tranquila, mucho más en paz. Para eso es necesario encontrar los valores que los mueven el día a día, ¿sí? Las creencias, principios en la filosofía de gestión y como personas y como familia, como grupo familiar, ¿no? A partir de ahí establecemos la planificación estratégica, que tiene que ver con la construcción de una visión compartida de la empresa y también de la familia, y después las formulaciones de planes de continuidad en búsqueda de acuerdos para la familia, como puede ser la herramienta del protocolo, ¿sí? Y también la consolidación o la profesionalización de la empresa a través de la construcción de órganos de gobierno, que sería esta parte, el plan estratégico empresarial. Dicho esto, vamos con lo que comenzamos, ¿no? Que es la construcción a través de una visión compartida. Este es el volver al punto inicial, es la creación de un espacio de reflexión, de comunicación entre todas las generaciones que están dentro de la empresa familiar, en la cual repensamos quiénes somos, hacia dónde nos dirigimos y cómo vamos a alcanzar este sueño que tenemos de construcción de empresa familiar. La componen tres elementos: un propósito trascendente que nos explica cuál es realmente el negocio en el que estamos, para qué o por qué existimos como grupo y como empresa, es decir, quiénes somos. ¿Cuáles son nuestros valores claros? Esto de cómo vamos a actuar en búsqueda de ese propósito. Y por último, la imagen que queremos construir a futuro, el sueño que tenemos, hacia dónde nos queremos convertir y hacia dónde nos dirigimos. Es un espacio de diálogo, insisto, de que cada uno pueda volcar su visión dentro o fuera de la empresa. Respecto a la planificación y a la gobernanza de la empresa familiar, acá establecemos los órganos de gobierno. Esto tiene que ver con la consolidación de la empresa. Me voy a parar acá, ¿sí? La consolidación, la profesionalización de la empresa familiar. Lo que intentamos hacer es la separación de las funciones de dirigir y gestionar, la creación de un comité de dirección. No voy a exponer mucho más porque Juan Carlos va a ser un gran expositor de este tema, ¿sí? Y recomiendo que mañana puedan estar presentes en su exposición, pero simplemente voy a decir que desde este órgano formulamos la estrategia y los objetivos estratégicos de la empresa, separándolas del día a día para luego poder organizar la estructura en base a los objetivos que se han propuesto. Esto es la consolidación de la empresa para nosotros. Por otro lado, el órgano de gobierno que va a profesionalizar la familia, que es deme un minuto, ahí está, el Consejo de Familia. El Consejo de Familia es un órgano que no todas las pymes argentinas lo pueden llevar a implementar porque son las mismas personas las que están dentro de la empresa familiar, pero sí es interesante para aquellos que no están en el día a día, que lo que hace es velar por el tutelar de la familia dentro de la empresa. Plasma la propiedad emocional, ¿sí? Se preocupa por las decisiones patrimoniales, la sucesión de la gestión de la empresa, la capacitación a futuras generaciones, todo lo que tenga que ver con los conflictos que se puedan desarrollar de los miembros familiares dentro de la empresa es trabajado en el Consejo de Familia. Para nosotros es un órgano muy importante poder implementarlo a futuro. Éxito de este órgano y de la implementación de este órgano también lo vamos a ver mañana junto con el grupo Andreu, que la verdad es muy interesante que también puedan asistir y escucharlo. Bien, por último, el protocolo empresario familiar, herramienta, ¿no? que ya estamos terminando, pero me interesa mostrarles que tiene que ver con los acuerdos fundamentales que van elaborando para profesionalizar estos tres sistemas: familia, empresa y propiedad. Sabemos que el protocolo en sí es un instrumento que busca los acuerdos, que es la película final, en definitiva, porque lo que nos interesa de todo esto es el proceso con lo cual van llegando a estos acuerdos. ¿Tiene valor legal? Sí, claro, pero también tiene valor moral y ético en ese sentido. No me voy a tener mucho de los contenidos posibles para poder terminando. Tiene que ver la planificación estratégica, las pautas de ingreso y permanencia y egreso de los miembros de la familia. Se regulan las pautas de retribución, lo que recibimos como ingreso, si lo vamos a dividir entre sueldo, honorarios o dividendos. La responsabilidad social familiar, ¿sí? Cómo vamos a ayudar a los miembros de la familia para capacitarlos por si tienen alguna dificultad a la hora de buscar trabajo y demás. La consolidación de la empresa a través de los órganos de gobierno que expuse hace un ratito.
La designación de los sucesores en la gestión, ¿sí? Cuáles van a ser los requisitos para poder continuar con la empresa familiar en la gestión. Temas patrimoniales, estos son los acuerdos de compra-venta entre los miembros familiares por si alguien quiere salir, ¿sí? Para eso se establece un valor consensuado, un mecanismo de establecer la evaluación de la empresa que se actualiza periódicamente, cada 3, 5 años. ¿Qué pasa en el caso de fallecimiento de algún socio? ¿En manos de quién cae la propiedad de la empresa? Es un tema importantísimo este. ¿Cómo lo podemos regular en ese sentido? ¿Sí? Acá entra en juego también el tratamiento de los parientes políticos y los terceros ajenos que se quieran incorporar. Y por último, mecanismos de resolución de conflictos, porque en sí el protocolo es un instrumento que previene todo tipo de conflictos, sobre todo para no llegar a la justicia, son extrajudiciales como la mediación, la negociación y el arbitraje. En ese sentido, el protocolo es un instrumento que tiene que ser un traje a medida para la familia empresaria. Por ende, en el último capítulo tocamos temas como misceláneas, que son puntos específicos que necesita acordar y regular cada familia. Bien, para ir terminando y para darle fin y cierre a este mensaje con el cual quería transmitir, se necesita trabajar con la planificación estratégica paralela. Primero, construcción de una visión compartida en conjunto entre distintas generaciones, construir un espacio de diálogo y comunicación, volver a juntarnos, a compartir diferencias y a crear algo en conjunto. La conformación de órganos de gobierno es la forma de profesionalizar la familia empresaria y la empresa familiar, con el comité de dirección y el consejo de familia. Y por último, los acuerdos que buscan la continuidad patrimonial y la sucesión de la gestión, que en este caso es el protocolo. Conclusiones, y con esto termino. La empresa familiar, esto no es una línea recta. Es un puente entre generaciones y en todo puente se necesitan dos orillas para poder llegar a acuerdos en común. La continuidad ya no es una imitación de seguir un mandato, esto se hace así porque así nos fue bien, es una evolución que necesita encontrar sentido, un propósito para las nuevas generaciones. Las empresas familiares pueden ser encerrantes o plataformas de desarrollo. Los invito a pensar desde qué lugar nos vamos a parar en ese sentido, ¿no? El rol del fundador no termina con ceder la dirección, hay que acompañar en ese sentido, escucharlo y se transforma en un mentor, en un acompañamiento a esas nuevas generaciones porque su visión es fundamental. Todo lo que ha construido y cómo piensa el negocio a futuro es necesario escuchar y sobre todo poder conversar y poder construir en conjunto de nuevo, ¿no? Y por último, el rol de la nueva generación no es heredar un negocio, sino es crear un nuevo capítulo, un nuevo legado, poder apropiarse de la empresa familiar para dejar una huella. Bien, hasta acá mi presentación, Juan.